Empezar. Bueno, buenas tardes a los que están presentes. Bueno, vamos a dar inicio con esta secuencia de lo que ya ha venido siendo las charlas de orientación jurídica y con ese proyecto del mismo, ¿no? Quiero agradecerles siempre por su tiempo y por su dedicación y atención al tema. Bueno, la semana pasada hice mención acerca de que es el tema pasado, el cual fue acerca de las medidas de protección en caso de violencia familiar, iba a tener un nexo con este tema, el cual tiene que ver también con la violencia de la mujer, pero este se centró en específico en lo que es en los tiempos del COVID. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Bueno, las víctimas de violencia en tiempos de COVID. En esta situación de confinamiento ha habido lo que es una exigencia superior que los estados han solicitado a las mujeres supervivientes de violencia de género. Quédate en casa, y la exigencia, lo que hacían ya sabíamos, ¿no? Que era que no podíamos salir, solamente para las cosas básicas y ese tipo de cosas. Para dar básicamente lo que es una pequeña introducción, como sabemos, muchas de las víctimas que son de violencia y de las cuales con ellos se realizan en específico las violencias en el hogar, estas víctimas han estado, como es siempre, viviendo con sus agresores. Es por ello que los altos índices de violencia contra las mujeres, con ellos actos contra lo que es violación sexual, y distintos otros aspectos que engloban ya lo que es la violencia, han incrementado en gran manera, sobre todo en lo que es los tiempos del COVID. Según lo que la ministra Gloria Montenegro dijo, es que en el pasado 1 de abril ellos habían realizado lo que es una línea 100, entonces habían registrado 5.418 llamadas hasta el 31 de marzo, lo que viene a ser que son distintas mujeres que llaman a esta línea, de la cual ya hablaremos más adelante, para lo que es asesoría, orientación frente a los actos de violencia. De esa cifra, de los 5.418, 534 eran de mujeres en situación de agresión grave, y entre ellas había un total más o menos de 25 que necesitaban acudir a centros de refugios temporales. Quiere decir que en ellas ya la violencia estaba ya en un nivel bastante avanzado, y por ellos ya no podían vivir lo que es con la víctima. Ahora, bueno, el Estado lo que hizo frente a esta ola de violencias y lo que realizó fue implementar sobre todo el Ministerio de lo que es de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es crear una plantilla o cartilla. Lo que hacía básicamente esa función de cartilla era que a través de las mujeres o los menores o los integrantes del grupo familiar se identifiquen, o en todo caso revisen esa cartilla, y depende de lo que en ellas decía, pues para ver si eran víctimas de lo que es violencia, o si ya habían indicios de una próxima violencia, y sobre todo de los centros de donde debían acudir, las medidas que podían tomar, entre otros. Es por eso que aquí dice, el Estado peruano presentó la cartilla de orientación para casos de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar durante el COVID-19. Dentro de las personas que son los integrantes del grupo familiar, vamos a encontrar los que son los hijos, los hermanos, los adultos mayores, cuñados, suegros, entre otros. En este caso, quien fue las medidas generales contra la violencia de género fue la directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar Aurora, quienes explicaron que el sistema de denuncias no se ha interrumpido, por lo que la policía continúa disponible para la recepción de denuncias. Como les mencioné, con esta plantilla lo que se buscaba era identificar acciones que constituyen violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar, y a qué canales de atención pueden acudir en el caso de que hayan sido víctimas o en ese momento fueron víctimas de violencia durante el aislamiento social. Ahora, la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar durante el estado de emergencia
según esta cartilla, tenemos lo que es la violencia contra las mujeres y la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Contra las mujeres son los actos cometidos por cualquier persona contra una mujer en específico, y la que puede ser adolescente o niña en un contexto de sometimiento, de control, de ejercicio de poder, dominación o subordinación. Y en el caso de lo que es la violencia contra los integrantes del grupo familiar, son los actos cometidos por cualquier integrante del grupo familiar bajo una relación de responsabilidad, de confianza o poder. Ahora, en el artículo 3 de la ley, porque hay una ley que es la ley número 30364, que es la ley para prevenir y sancionar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, en su artículo 3, refiere lo siguiente: de los sujetos de la protección de la ley, conforme al artículo 7, se entiende como sujetos de protección lo que tenemos las mujeres durante todo su ciclo de vida. Puede ser niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. Ahora, en el caso de los que son integrantes del grupo familiar, ahí lo vamos a entender como, por ejemplo, a los cónyuges, a los excónyuges, a los convivientes, a los exconvivientes, madrastas, padrastas o quienes tengan hijos o hijas en común, las que son ascendientes o descendientes por consanguinidad. Cuando nos referimos a descendientes, ya sabemos, ¿no? Padres, abuelos, descendientes, hijos, nietos. Descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad. También tenemos los que son parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad, los que son hermanos, primos, tíos, eso es hasta el cuarto grado, y hasta el segundo grado de afinidad, y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Ahora, ¿qué actos de violencia pueden ocurrir o incrementar durante el aislamiento social? Bueno, como punto número 1 está el obligar a tener relaciones sexuales, golpear, insultar, hostigar, ejercer actos de control, entre otros. Bueno, es lamentable porque muchas víctimas, con ellos mujeres de violencia, refieren pues en sus denuncias o manifestaciones libres, que muchas de ellas se encuentran obligadas a mantener relaciones sexuales con sus parejas. Como sabemos, para mantener relaciones sexuales, lo que tiene que haber es un consentimiento de ambos. Entonces, cuando ya no existe el consentimiento de uno de ellos, ya configuraría lo que es el delito de violación sexual. Entonces, muchas veces esas mujeres son víctimas de violación sexual por parte de sus o convivientes o cónyuges, ya que se encuentran obligados, sobre todo debido a la situación. Como segundo punto tenemos que es prohibir comunicarse a través de llamadas, mensajes, redes sociales, uso de internet o aparatos electrónicos. Esto no solamente se puede dar con el tema de las mujeres, sino también se pueden dar con el tema de todos los integrantes, como pueden ser para los niños, niñas, adolescentes y las personas que ejercen su cuidado para limitar su uso. Bueno, básicamente lo que se tiene que hacer, como todos sabemos, una relación sana o estable, ya sea de convivientes o cónyuges o entre familias, tiene que haber lo que es una confianza y una libertad, de cierto modo. Entonces, el prohibir el uso de estos usos tecnológicos, como ya puede ser el celular, un lacto, o de que los mismos no se puedan comunicar con amigos o otros familiares, ya desde ahí son indicios de que la otra persona puede sufrir de celos o ya lo sufre y por ende puede suponer lo que es más adelante próximos actos de violencia. Como punto número 3 tenemos lo que es obligar a realizar las labores domésticas. Todo el grupo familiar debe compartir estas responsabilidades. Bueno, como sabemos, vivimos en un país con un alto índice de machismo, entonces muchas de las familias se centran en que las labores domésticas con ella, los que son quehaceres del hogar, cocinar, lavar y esas cosas, son propias de las mujeres, cuando en definitiva no es así, puesto que todos en la familia
tenemos que estar apoyando en esos quehaceres. También tenemos que es prohibir salir del hogar entre emergencias o situaciones justificadas que no contradigan la restricción de la libertad de tránsito entre la propagación del COVID. Como mencioné anteriormente, este tema en sí ya tiene lo que es un enfoque acerca de la violencia, pero lo que ya se ha vivido de cierta manera en los tiempos del COVID. Como sabemos, hasta hoy en día, pues la cuarentena, con ello el aislamiento, ya se levantó y es por eso que ya no existe, ya no es que no exista la violencia, sino que ya no existe como que esa restricción, por decirlo así. Entonces, como sabíamos, dentro de este aislamiento que hubo, habían horas en donde tanto los integrantes del grupo familiar como la mujer, en este caso conviviente o cónyuge, podía salir del domicilio, pero como sabemos, también las que son víctimas de violencia o los agresores muchas veces les prohíben salir del hogar con el fin de tenerlas bajo sumisión o de que éstas no le puedan comunicar a las autoridades o a sus familiares que están siendo víctimas de violencia. Luego tenemos lo que es cualquier acción que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico en el ámbito público o en el ámbito privado. Este es, bueno, lo que es ya la violencia físico, psicológica, que ya viene relacionado con los golpes, en el caso del psicológico con las humillaciones, ese tipo de cosas. Cuando se refieren en el ámbito público-privado, se refieren a que estos actos o pueden realizarse en la vía pública o pueden realizarse al interior de sus domicilios. Luego tenemos que es privar de los recursos indispensables para satisfacer las necesidades básicas. Este es un punto súper importante porque muchas de las mujeres, y no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de escuchar que hay mujeres que dicen, yo aguanto por los hijos. Entonces, cuando se refieren a eso son porque son mujeres que dependen económicamente de los hombres. Entonces, muchas veces estos lo que realizan es privarla de los recursos indispensables, tanto a ellas como a sus hijos, para que aguanten este tipo de violencias o humillaciones. Un claro ejemplo y súper fácil y sencillo es de que si no haces tal cosa, no te doy para la comida o no comes tal cosa y son cositas así que de por sí ya configuran violencia, puesto que no es algo que una mujer o un integrante de cualquier grupo familiar debería pedir, sino en realidad tiene derecho a obtenerlo. Luego, por último, tenemos lo que es la permanencia prolongada en un lugar cerrado, lo que puede aumentar los conflictos entre las parejas e integrantes del grupo familiar por la posible sensación de miedo, tensión o estrés debido a la situación de emergencia o aislamiento social. Como sabemos, el aislamiento social con ello trajo, aparte de las enfermedades del COVID, trajo enfermedades que tienen que ver, están relacionadas con lo psicológico, como lo es el estrés, la depresión, la paranoia y ese tipo de cosas. Entonces, era necesario, resultaba necesario que en las casas, por ejemplo, si vivían varios familiares y varios de ellos estaban como que estresando y a crear un ambiente de conflictos, resultaba necesario que en el caso de realizar las compras, ese tipo de cosas, puedan turnarse para que no se torne un ambiente agresivo y con este tipo de cosas. Ahora, ¿qué servicios en caso de violencias contra las mujeres e integrantes del grupo familiar funcionan durante el tiempo de periodo de aislamiento por el COVID-19? Cabe resaltar que estos que voy a mencionar no solamente han sido parte del COVID, se crearon sí excepcionalmente para ahí, pero debido a acciones que ha realizado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se han quedado con el fin de orientar y ayudar a las mujeres en casos de violencia familiar. Tenemos como punto número 1 lo que es la línea 100. Aquí la línea 100 lo que se realiza básicamente son llamadas donde se realizan a través de un teléfono celular, móvil o lo que sea, en donde se les va a brindar lo que es orientación, sobre todo quienes se van a centrar en eso son especialistas, ¿no? Le van a brindar orientación a aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencias o que ya presumen que son víctimas de violencia. En el caso del chat 100 es parecido a la línea 100, pero ya no se realiza lo que son llamadas, sino se realizan a través de mensajes de texto. Es como que más un chat en línea
pero estás conversando con un especialista, el mismo que te va a orientar frente a los actos de violencia. Y luego, por último, tenemos acá con el SUA, y bueno, este también brinda atención inmediata en casos de flagrancia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, flagrancia de violencia sexual y feminicidios o tentativa de feminicidio. Cuando se refieren a flagrancia, más que todo se refieren a los hechos cometidos en el momento o en el transcurso de las 24 horas. Entonces, por ejemplo, una persona agredió a alguien y vino un policía y lo encontró en todo el hecho de agrediendo a la mujer, ya constituye lo que es flagrancia, o de que lo encuentre en el transcurso de las 24 horas. En el feminicidio ya sabemos que es el homicidio, pero para las mujeres, y luego tenemos la tentativa de homicidio, ¿no? Que ya entran factores de lo que vendría a ser un homicidio, pero en este caso, en el feminicidio, ya que este es el homicidio, pero en el caso de las mujeres, ¿no? Debido a su condición de tal. Ahora, bueno, se puede denunciar ante las comisarías, ante las fiscalías y ante el Poder Judicial. Antes de eso también tenemos lo que es el equipo itinerante de urgencia. Este se encarga de atender en los lugares en donde no existen el SAU, que es el anterior, y estos servicios se activan a través de denuncias y a través de la línea 100 o los medios de comunicación. Luego también tenemos los que son ya las denuncias ante los entes que se encargan como que de administrar justicia, sí. Entonces tenemos las denuncias que se realizan ante la Policía Nacional del Perú, ante el Ministerio Público y ante el Poder Judicial. En la PNP, estas se encargan de recibir las denuncias durante el estado de emergencia. El Ministerio Público, en este caso, son las fiscalías de turno penales y especializadas sobre todo en el caso de violencias contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Cabe resaltar que quienes se encargan de específicamente frente a estos delitos y actos de violencia son las fiscalías penales corporativas, puesto que también hay los que son fiscalías anticorrupción, fiscalías de prevención del delito. Específicamente se encargan las corporativas penales y sobre todo la ya conocida, porque ya hay un despacho acerca de que se encargan solo de los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Y también tenemos lo que es el Poder Judicial, que se va a encargar de atender casos de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Estos lo que se hacen es asegurar el personal en los juzgados que conocen los casos de violencia. Y luego, hice mención acerca de la ley número 30364. Esta ley es la ley para prevenir, sancionar y erradicar delitos en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Esta norma es promovida por el Estado peruano con el fin, el mismo que ya mencioné, que es de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar. Lo que hace es establecer mecanismos de medidas políticas e integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como la reparación del daño causado. Lo que se encargan es disponer la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y el grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Y quién se encarga de esto? ¿Quién lo creó? Fue el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien es el ente rector, el responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación efectiva y el cumplimiento de la presente. Ahora, bueno, frente a los casos de violencia contra la mujer, y como lo mencioné el tema pasado, existen ya las famosas medidas de protección, las cuales sirven, como su propio nombre lo dice, para proteger a la víctima frente a futuros hechos de agresión en contra ya sea de ella o de los integrantes del grupo familiar. Bueno, se dice que acá en nuestro Perú, debido a las cifras que hay, el 60% de feminicidios en nuestro país ocurren en el hogar.
Y bueno, hasta el año 2020 más o menos, se han realizado 991.298 medidas de protección, las cuales se han dado entre el 2016 y marzo del 2020. Y bueno, como ya los mencioné el tema pasado, estas algunas medidas se pueden dictar, por ejemplo, lo que es la prohibición del acercamiento a la víctima en un metraje establecido, lo que es la prohibición de todo tipo de comunicación por redes sociales, correo electrónico, mensajes, cartas, a través de otras personas, etc. Luego tenemos la que es la restricción de visita a los hijos en común, ya que una persona que es agresiva no solamente puede eh, representar un peligro para la propia víctima, sino también para sus familiares, en este caso, para sus propios hijos menores que tengan en común. Y también lo que es retirar al agresor del domicilio. Estas son las medidas más comunes que se realizan y bueno, por el estado de emergencia lo que se realiza es la comunicación directa e inmediata entre el juez y la víctima y las mismas que se han realizado a través de vía Zoom o llamada de WhatsApp. Antes se daba en un plazo, bueno, lo común es de que se realice en un plazo de 72 horas, en las cuales el juez realiza, ya lo que saben, es una audiencia para emitir estas medidas de protección, donde no es necesario la presencia de la víctima, puesto ya que genera de por sí, puede tener una fobia en el caso del agresor de presentarse a dicha audiencia. Pero en los casos de los que son ya el estado de emergencia y el COVID, se realizaban en solo 24 horas. Bueno, eso sería todo. Bueno, como les mencioné, esto ha tenido más que todo un nexo con el otro tema, porque los otros fueron las medidas de protección y también hablamos acerca de la violencia contra la mujer, pero esto ya tocamos más a fondo acerca de la violencia contra la mujer, pero de cómo se ha ido realizando a través del estado de emergencia. Bueno, como les mencioné una vez más, y así como se los mencioné la semana pasada, es importante que nosotros, independientemente de que si uno es varón o mujer, de que si la persona es un amigo o no, o un familiar, denunciemos los actos de violencia. En realidad, a veces podemos presumir de que son actos de violencia, no va a pasar nada, pero eso a la larga puede generar un intento de feminicidio o un feminicidio posterior. Así que para evitar eso resulta importante que denunciemos estos actos de violencia o en el caso de no querer denunciar, incitar a las víctimas de violencia a que puedan comunicarse a las líneas de ayuda como es la línea 100, a los centros de emergencia, mujer que se encuentran en las comisarías, en el caso de que no quieran hablar por teléfono con quienes lo monitorean de la línea 100, existe el chat 100, SUA, o en todo caso que realicen sus respectivas denuncias, ya sabemos, puede ser ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial o ante la Policía Nacional del Perú. Así que, bueno, si es que tienen alguna pregunta, igual Stephanie no puede decirla, pero en el caso de que tengan alguna duda, bueno, tenemos un chat de WhatsApp y un chat en Messenger, así que me la hacen llegar por ahí, igual les voy a dar seguimiento, les voy a dar también lo que es el alcance de las PPTs que son utilizados. Y bueno, sin nada más que decirles, y bueno, antes que todo agradecerles nuevamente y de invitarlos a la próxima charla que se realizará, como ya sabemos, todas las semanas y también va a ser a través de Zoom. Así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos por el chat. Así que gracias y hasta luego.